Buenos días, ¿cómo van? Ya casi tardes. ¿Qué tal estado el ayuno? Bien, ¿no? Ya los que están en casa, qué chévere que estén conectándose, los que están llegando o conectándose. Ya tuvimos presentación de niños, tuvimos una prédica, tuvimos tiempo de oración, alabanza, así que ha estado bien, bien chévere este ayuno. De hecho, la prédica de Juli, tengo que volverlo a decir, es un spoiler de mañana, sí. Se adelantó a la prédica de mañana, porque mañana tenemos el cierre de la serie de lucha libre. De hecho, aquí tengo un sticker que mañana vamos a estar regalando para que recordemos que nosotros ya luchamos, pero luchamos ¿qué? Libres. Amén. Listo. Quiero que porfa me acompañen a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Y si a usted le gusta anotar, la prédica de hoy se llama Ya no vivo yo. ¿Listo? ¿Cómo se llama la prédica? Ya no vivo yo. Gálatas 2:20 dice así: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Señor Jesús, hoy te damos gracias por este día, Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos das de hoy venir a tu presencia, Señor, y por este tiempo de ayuno, Dios, en el que sabemos, Señor Jesús, que se mueve espiritualmente, Dios mío, poderosamente tu poder en cada uno de nosotros. Dios, gracias porque sabemos que tú rompes cadenas, Dios. Gracias porque sabemos que tú sanas enfermos. Gracias porque sabemos que se rompen, Señor Jesús, también esas ataduras, Dios, de esclavitud, esos yugos. Gracias, Dios, porque se derriban, Señor Jesús, murallas, caen gigantes, Dios mío, y eres tú quien va delante nuestro. Hoy sabemos, Señor, que no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros, Señor, y llévanos a vivir esa vida contigo en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, entonces arrancamos diciendo que Cristo, ¿qué pasa con Cristo? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Fue qué? Crucificado, ¿verdad? Y esta comienza la Semana Santa esta es una semana que nosotros hemos dedicado a la celebración. ¿La celebración de qué? De que Cristo murió, pero sobre todo que Cristo resucitó. Y me encanta que justo esta Semana Santa arranque con el ayuno. Y comenzamos entendiendo que Cristo crucificado también significa que nosotros hemos muerto al pecado y ahora vive Él en nosotros. Amén. Y que esa salvación que tenemos nosotros es por fe. Juan 1:12 dice que a los que creyeron, a los que lo recibieron, ¿no es cierto?, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y en Santiago Dios nos dice que la salvación es por fe, ¿no es cierto? Es clarísimo. La salvación es ¿por qué? Por fe. No es por lo que nosotros hagamos. Santiago lo que nos dice en cambio en Santiago 2 es que lo que nosotros creemos afecta a lo que nosotros hacemos. Entonces la salvación que hemos recibido por fe se ve reflejada en nuestras obras. Y no nuestras obras nos salvan, no. Nuestras obras no nos salvan, nuestras obras reflejan que hemos sido salvados. ¿Amén? Es que esto es importante porque aquí vamos a arrancar. Si entiendo entonces que las obras no son las que me salvan, sino que son una muestra de mi salvación, y entiendo que mi salvación es por fe, y que Cristo murió una vez por mí, y para siempre, ¿no es cierto? Porque perdonó, ¿cuáles pecados perdonó? Entonces todos mis pecados han sido perdonados. Hoy es el día de ayuno, ¿no? Y las prédicas de ayuno tienen contenido, ¿no? O sea, fuego, contenido, así que quiero que estén muy atentos. El que quede en ayuno recibe doble porción siempre. Amén. Entonces ya sé que la salvación es por fe, no por obras, pero que mi salvación se ve reflejada en obras, que como es por fe y no por obras, y que Cristo murió una vez y por mí para siempre, una vez y para siempre, entonces la salvación ¿se pierde o no se pierde? No se pierde, ¿no es cierto? Porque ya la recibí. Cristo ya me la dio, ya me dio un derecho. Él ya me adoptó como su hijo, ¿verdad? Y ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué pasa si vuelvo a pecar? O sea, ¿eso significa que puedo volver a pecar?
Como la salvación no se pierde, entonces ¿puedo seguir pecando? Si peco, entonces ¿quiere decir que no soy salvo? Quiere decir que si peco, entonces, porque Santiago dice que mis obras ven reflejada la salvación. Y cuando pecamos, ¿estamos reflejando la salvación de Dios? Y si pecamos y no estamos reflejando la salvación de Dios, entonces ¿quiere decir que no estamos salvos? Seguimos siendo salvos, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros estamos comenzando o entramos en un proceso de santificación. Ya Dios ha perdonado todos nuestros pecados, todos. Hasta el día en que Él te llama a tu presencia, todos los pecados que cometas están perdonados, porque Él murió por todos. Amén. Pero entonces, ¿nos da licencia para pecar? Y la licencia para pecar no existe. Porque si hemos sido salvos, entonces nosotros ya no amamos el pecado, sino que amamos hacer la verdad, ¿no es cierto? Vivir por la verdad. Y en Romanos, esto que comencé a decirles, ¿no? Y esto sale, quiero que maduremos, ¿no? Quiero que vayamos creciendo. Porque salimos de afuera y nos agarran con estas preguntas. ¿Y qué vamos a responder? No, ¿pero por qué? ¿Cómo le aseguramos a alguien que somos salvos? Quiero que vayamos a Romanos 7 y vamos a estar ahí. Vamos a leer desde el versículo 18 de Romanos 7 hasta el versículo 16 de Romanos 8. Y me encanta verlos así como, pastor, pero no nos regañe. Porque si no tenemos certeza de la salvación en Dios, entonces no tenemos una relación con Él. Y por eso es importantísimo que hoy nosotros podamos tener esa certeza, esa tranquilidad de que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Vamos a leer, es un pasaje bien largo y no acostumbramos a leerlos tan largos, pero vamos a hacerlo y después vamos a verlo un paso a paso. Dice el pedazo, la porción de la Biblia donde estamos en el versículo 18 de Romanos 7. Si usted va más arriba, tiene un título que es conflicto con el pecado. ¿Listo? Entonces estamos hablando del conflicto con el pecado. Y dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Versículo 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y si llegamos ahí, creo que quedamos como, ¿no? Y me pasó porque estaba estudiando este pasaje y uno llega ahí y uno dice, pero entonces, ¿soy un pobre miserable o soy libre o... Sí, ¿qué pasa? Pero la Biblia sigue, ¿no? Tenemos que aprender a estudiar la Biblia en su contexto, porque a veces nos quedamos ahí y lo sacamos del contexto y se vuelve un pretexto. Romanos 8, o sea, el siguiente capítulo. Sigue, la palabra sigue, dice, por lo tanto, o sea, todo lo que veníamos hablando, ahora nos lo van a explicar, nos va a explicar qué es lo que está pasando. Y ahí el título de esa porción cambia. Ya no es conflicto con el pecado, sino es vida, ¿qué? Vida mediante el Espíritu. Entonces dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Amén.
Ahí nos lo vuelve a reafirmar. Ya no hay condenación. ¿Somos qué? Salvados. Ya fuimos salvos. ¿Por quién? Porque estamos unidos en Cristo Jesús. Versículo 2, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza pecaminosa, en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según ¿qué? El Espíritu. Versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el Espíritu, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Y el último pasaje dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, entonces ¿qué? Vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué tal? Es bien claro, ¿no? A mí me gusta algo que hace Pablo aquí. Y Dios lo inspira y lo lleva y nos lleva desde lo general hasta la verdad, ¿no? ¿Y por dónde arrancamos nosotros? Quiero que entonces volvamos a Romanos 7 y vamos a ver 7 partes así súper rápidas de cómo es que es el proceso de santificación. Porque lo que nos está explicando aquí es cómo nosotros entramos y comenzamos a avanzar en el proceso de santificación que el Espíritu Santo inició en nosotros en el mismo momento en que lo aceptamos como Señor y Salvador. Amén. Porque lo primero que nos pasa es que tenemos este pensamiento: yo soy un pobre pecador, ¿no es cierto? Yo soy un pobre pecador porque acepté a Jesús, pero sigo pecando. Y lo que está diciendo aquí en el versículo 18 al 20, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y quiero que todos estemos ahí en la palabra, porque si no, es como esas películas que usted se pierde una escena y ya no entendió la película. Y quiero que todos entendamos bien esto. Entonces, muchas veces nosotros arrancamos y nos quedamos en este pensamiento. Es que yo soy un pecador. Es decir, mi identidad se queda ¿en qué? En lo que hago. Es que como peco, entonces soy un pecador, ¿no? Y no avanzamos. Y no avanzamos en la relación con Dios. Nos quedamos en que lo que hacemos, como yo sigo pecando, es que yo quiero dejar de pecar, pero sigo haciendo. Eso quiere decir que yo soy un pecador. Y entonces morimos. ¿Por qué? Porque nos quedamos hundidos en el pecado. Y entonces decimos, claro, es que como mi naturaleza pecaminosa es más fuerte que mi espíritu, entonces yo sigo viviendo según mi
naturaleza pecaminosa, entonces la vida que sigo viviendo es la de un ser humano carnal y nunca puedo experimentar la vida de un ser humano espiritual. Y sigo con las mismas luchas, con las mismas depresiones, con los mismos pensamientos, con las mismas enfermedades, con la misma mentalidad. ¿Por qué? Porque sigo creyendo que mi identidad es la de un pecador. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde empezamos? Creyendo que somos ¿qué? Pecadores. Pero miren lo que dice después, versículo 21 al 24. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley. Hay un cambio, ¿no? Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Entonces aquí ya la persona dio un paso. ¿Y qué entendió? En su mente se dio cuenta de que ya no disfruta el pecado. Oiga, se dio cuenta que aceptó a Jesús y que nació de nuevo y que ese nuevo ser que ahora se deleita en la ley. ¿Sí están entendiendo? Y él dice, pero lo que hay en mi mente no lo veo reflejado en los miembros de mi cuerpo. Pero aquí hay algo importante, es que ya cambió su mentalidad. Miren que ya no está diciendo que es un pecador. Está diciendo que reconoce que la ley es buena, pero que le está costando hacerla. ¿Sí ven cómo va avanzando? Pero ¿por dónde avanzó primero? Por su identidad, por la mentalidad. Deja de tener la mentalidad de pecador y comienza a tener la mentalidad de hijo. Pero claro, dice, soy un hijo, pero es que mi mente no lo veo, no lo logro. Entonces dice, soy un pobre miserable, ¿no? ¿Por qué? Porque es que sé que lo que está mal, pero no puedo dejar de hacerlo. O sea, es una persona que está, ¿qué? Atada. Y muchas veces nosotros como cristianos llegamos ahí y no aplicamos lo que nos enseñaba Julián en la primera prédica. Y no perseveramos. ¿Sí? Porque primero, en la primera nos podemos quedar en soy un pecador y ahí me quedé, ¿no es cierto? En esta me puedo quedar en soy un hijo de Dios, pero estoy condenado a vivir bajo la naturaleza pecaminosa. O sea, el pecado es más fuerte que yo no puedo cambiar esto, yo soy un alcohólico, ¿sí? Yo soy un inmoral, yo soy un mentiroso. A pesar de que Dios me hizo libre, yo sigo siendo así. Y se queda ahí, ¿no es cierto? Pero él hace una pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Es decir, ¿quién me puede dar a mí libertad sobre mi naturaleza pecaminosa? Porque yo he nacido de nuevo, ¿no es cierto? Pero mi nueva naturaleza, es decir, mi nueva mentalidad, la que reconoce que la ley es buena, porque mira lo que ahí dice, ¿no? Pero dice, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Oiga, ese cambio de mentalidad le está diciendo que la palabra de Dios es buena, ¿no? Está diciendo que se deleita en la ley. Ya la ley no es una obligación, ya la ley no es una carga, es un deleite, pero no puede hacerla. Y muchas veces es el que nos lleva a caer en el legalismo, porque creemos que tenemos que hacer cosas, ¿no es cierto?, para santificarnos. ¿Alguien trajo perro hoy? Creemos que tenemos que hacer cosas para santificarnos. Y entonces nos lleva al legalismo, a la religiosidad. Pero la verdad es que la ley no es una carga, sino que yo en mi ser entiendo que la puedo disfrutar. ¿Sí? No la quiero hacer por obligación, sino la quiero hacer porque entiendo que es la verdad. Hay una perspectiva diferente en mí. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, tú comienzas a aborrecer el pecado. ¿No es cierto? No se distraigan. El enemigo, yo les dije, se distraen un poquito y se van a perder. ¿Qué es más importante, un perro o la palabra de Dios? Entonces no se distraigan.
¿En dónde íbamos? Entonces tengo una perspectiva diferente de la vida. Cuando yo recibo a Jesús, lo que antes hacía de Jesús ya no lo disfruto. Acepté a Jesús y ahora cada vez que me ofrecen un negocio y tengo que dar una propina, lo cual se llama corrupción, ya no lo disfruto, ya me siento mal. Cuando voy en la calle y una mujer muestra más de lo que debía, ya me siento incómodo. Cuando peleo con alguien en mi casa, ya no me siento, ya me duele eso. Ya no me quedo pensando, debía haberle dicho tal cosa, sino que digo, ¿por qué le dije tal cosa? Hay un cambio de ¿qué? De mentalidad. Ya comienzo a aborrecer el pecado y ese aborrecer el pecado me permite a mí, aunque lo sigo haciendo, ¿no? Porque él dice, pero ya no lo quiero, porque ya reconozco que está mal, pero me cuesta, no sé por qué. Pero Jesús es quien me libra. Amén. Jesús es quien me da libertad. Versículo 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. ¿Quién rompe las cadenas del pecado? ¿Quién me puede hacer libre, no es cierto, de la ley que somete a mi carne? Jesucristo. Es el Señor el que me hace libre. No es mi líder, no es el pastor, no es mi consejero, no es la ley, ni siquiera. Miren que no es la ley. ¿Quién es el que me lleva a la libertad? Cristo. ¿Cómo puedo vivir? Es decir, ya nací de nuevo, ya tengo una nueva perspectiva, ya entiendo lo que es pecado, ya sé que no lo quiero vivir, ya sé que Cristo me da libertad. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo lo hago? Romanos 8. Romanos 8. ¿Cómo es el título de Romanos 8? Vida mediante el Espíritu. La vida no es mediante la ley, ¿es mediante qué? El Espíritu. La vida en el Espíritu me va a llevar a mí a deleitarme en la ley, sin ser religioso ni legalista. Cuando no hay Espíritu, se necesita ley. Pero cuando el Espíritu Santo está, el Espíritu nos lleva a vivirla en libertad. Amén. Versículos 1 al 4. Dice así: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa anuló el poder de la ley. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofrecieran sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Entonces, ¿qué nos enseña acá? Que el Espíritu Santo, que ahora está en mí, es el que me da ¿qué? Vida. ¿Quién es el que me da vida ahora? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que me muestra el camino, ¿no es cierto? Es el que me lleva a vivir el camino que la ley me muestra. La ley nos mostró un camino, ¿no? La ley Dios la envió para decirnos, para vivir en santidad, estos son los preceptos para vivir en santidad, ¿no? Y están aquí escritos en la palabra de Dios. Entonces Dios nos dice, estos son los preceptos, este es el camino. Pero para poder vivir ese camino, necesitamos hacerlo ¿con quién? Con el Espíritu. Es el Espíritu Santo en nosotros el que nos lleva a vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso es que nosotros buscamos constantemente la presencia de Dios. Por eso es que oramos, por eso es que ayunamos, por eso es que estudiamos la palabra, por eso es que lo alabamos, porque esta es la forma en la que entramos en intimidad con Dios y el Espíritu Santo entonces me guía, ¿no es cierto?, en mi intimidad a el camino, y el camino es Cristo. Amén.
Recuerden que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y recuerden que Jesús es la palabra de Dios hecha hombre. O sea, la Biblia hecha hombre es Jesús. ¿Estamos entendiendo? Por eso toda la ley se cumplió en Jesús. Por eso Él vino en condición similar a nosotros, tentado en todo, pero sin pecado. Y se entregó en sacrificio por nosotros para anular el poder que la ley tenía sobre nosotros. Porque la paga de la ley, la paga del pecado, la paga a fallar la ley, ¿era qué? La muerte. O sea que la ley traía muerte en vez de traer vida. La ley sin el Espíritu trae ¿qué? Muerte. Para que la ley dé vida, tiene que haber ¿qué? Espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que da vida. Por eso cuando nosotros nos conectamos solamente con la ley, pero no oramos, no caminamos con el Espíritu Santo, no vemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces nos volvemos religiosos y en vez de dar vida, secamos. ¿Qué era lo que estaba pasando cuando Jesús vino? Y encontró que su pueblo estaba sumido ¿qué? En el legalismo, en la ley. Creían que haciendo cosas se santificaban. Y él dice, no, la ley no los pudo santificar. Si la ley no santificara, pues Jesús no habría tenido que venir. Él tuvo que venir porque nosotros mismos no nos podíamos santificar. Amén. ¿Estamos ahí todos entendiendo? Entonces, el Espíritu Santo en mí es el que me guía a vivir. Amén. Es el que me guía a caminar. ¿Y cómo avivo yo el Espíritu Santo en mí? Pues teniendo intimidad con Dios. ¿Clarísimos? Cuando comenzamos a caminar con Dios, entonces nosotros ya dejamos de fijarnos en los deseos de la naturaleza pecaminosa y comenzamos a fijarnos en los deseos del Espíritu. Porque eso era lo que pasaba. Antes de comenzar a caminar con Dios, nosotros nos guiábamos solamente por los deseos de la naturaleza pecaminosa. Yo siempre les digo, Disney dice, haz lo que tu corazón te diga, ¿sí o no? Niñas, niños, gente compadre, ¿no dice Disney eso? Haz lo que tu corazón te diga. Eso es lo más antibíblico que existe. Porque la Biblia lo que nos dice es que el corazón, no hay nada más engañoso que el corazón humano. Y cuando nos referimos al corazón, estamos hablando de la naturaleza pecaminosa. Y nosotros vivíamos así, la naturaleza pecaminosa. Vivíamos según los deseos de nuestra naturaleza. Si queríamos tener sexo, pues íbamos. Si teníamos sexo, si queríamos ver pornografía, vemos pornografía. Si queríamos ir y no sé, desestresarnos, nos emborrachábamos. Si queríamos ir y lo hacíamos. Si queríamos sentirnos aceptados, íbamos y tomábamos y fumábamos droga. Si queríamos sentirnos, hacíamos cosas según lo que nos iba pareciendo. Y la excusa siempre era, ay, pero si yo quiero. Y esa era un engaño en el que vivíamos creyendo que eso era libertad, pero eso no era libertad. Eso era esclavitud a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque al final, al otro día, después en guayabado, dice, uy, no, yo nunca más quiero volver a emborracharme porque este guayabado es muy feo. No, yo no quiero volver a poner los cachos a mi esposa. ¿Verdad? ¿No pasaba? Entonces, ahora el Espíritu nos lleva a dejar de fijarnos en los deseos de la naturaleza pecaminosa y comienza a llenarnos, a guiarnos por los deseos ¿de qué? Del Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es bueno, lo que es santo, lo que es puro, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Versículos 5 y 8 dice esto: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cuáles son esos deseos? Entonces hay un cambio en mi mentalidad.
Romanos 12:2 dice, sean transformados mediante la ¿qué? Renovación de su mente. Es decir, es un cambio de perspectiva. Oiga, dejo de entender que mi valor está en cuánta plata haya en mi cuenta bancaria, que yo no valgo porque tengo puesto, si es de marca o no, que yo no soy importante por el puesto que ocupo, o por el salario que me gano, o por la universidad en donde estudio, ¿verdad? Tengo un cambio de mentalidad, ya deseo, yo digo, qué chévere estudiar, pero antes que ser un magistrado, yo quiero ser un hombre correcto. Y si a mí me ofrecen ser magistrado, pero para hacerlo tengo que hacer un montón de cosas que son indebidas, pues yo no lo voy a hacer. Amén. Si para ser presidente de la compañía tengo que hacer cosas que nada que ver con lo que yo soy, mi mentalidad me lleva a decir, yo ya no quiero ser ese empresario. Porque para ser ese empresario tengo que hacer cosas que yo ya no deseo, que el espíritu no desea, que desea la carne. Si para sentirme aceptado en un grupo tengo que hacer cosas, tengo que emborracharme, tengo que acostarme con mujeres, con hombres, tengo que aceptar que esas cosas están bien, entonces yo no quiero. Y el mundo nos va a rechazar por eso. Gracias, porque es la verdad. Gracias por ese amén. El mundo nos va a rechazar, nos van a odiar, porque nos van a decir, es que usted piensa diferente. Pues claro que pensamos diferentes. Esta semana hubo una matanza de niños en un colegio cristiano en Estados Unidos. ¿Y ustedes han visto hashtag no maten cristianos? ¿Sí? ¿Han visto una campaña en redes en donde la gente se ponga una cruz en su perfil para protestar porque mataron cristianos? ¿Y por qué? ¿Y por qué cuando se metieron en una discoteca y mataron gente LGTBI si todo el mundo se ponía un arcoíris LGTBI? ¿Y por qué cuando mataron a unos afroamericanos sí ponían todos el hashtag en favor de los afro? ¿No se han puesto a pensar eso? ¿Por qué esta matanza pasó como si nada? Porque nosotros vivimos ahora contrario a lo que el mundo piensa. Porque el mundo vive conforme a los deseos de su naturaleza y por eso nos odian. Pero nosotros amamos. Amén. Y el que nos hace el mal, nosotros le hacemos el bien. Y si no nos apoyan, no importa, vamos a apoyarlos. Y vamos a orar por ellos. Y vamos a buscar su bien. Y si tienen sed, les vamos a dar de beber. Y si tienen hambre, les vamos a dar de comer. Porque ese es el camino que Dios nos enseñó. Amén. Porque mi naturaleza pecaminosa, ¿qué dice? Pues como te rechazan, ¿qué dice? Pues recházalos. Pues trátalos igual. Pero el Espíritu nos dice, no, ámalos. Porque Cristo vino a amar al mundo, del cual nosotros éramos parte. Amén. Pero no amamos lo que el mundo hace. Porque el mundo tiene una mentalidad guiada por su naturaleza pecaminosa. Nosotros una mentalidad guiada por los deseos del Espíritu. Amén. Y la santidad comienza a notarse. ¿Saben dónde comienza a notarse la santidad? ¿Saben dónde comienza a notarse que nosotros hemos nacido de nuevo? En nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque es un pensar, es un sentir, es un decir, es un hacer. Mis acciones están afectadas por mis emociones, pero mis emociones están afectadas por mis pensamientos. Si yo creo que eso no está mal, yo me siento tranquilo y entonces ¿qué hago? Lo hago. Yo les conté que alguna vez una persona estaba luchando con temas de marihuana y cuando estábamos, después de varias veces que nos habíamos visto en consejería y no encontrábamos, el Espíritu Santo me dice, hazles la pregunta. Yo le dije, ¿tú crees que la marihuana es mala? Y él se queda mirándome y dice,
Él ya servía, él ya servía, él era maestro de Roca Kids, llevaba como 4 o 5 años ya en la iglesia, pero tenía lucha todavía con marihuana. Y un día se levanta la mano y me pide consejería y me dice, tengo esta lucha. Y muy valiente, porque no ocultó el pecado, sino que dijo, necesito dejarlo. Tenía una mentalidad que ya le decía, eso que estás haciendo está mal. Y cuando yo le pregunto, ¿crees que la marihuana es mala? Y se queda mirándome y me dice, ¿sabes qué? No, yo creo que no es mala. Entonces yo le digo, por eso es que no has podido dejar de fumar. Porque hasta que tu mentalidad frente a algo no cambia, tú vas a seguir haciéndolo. Y entonces ahí buscamos estudios de cómo la marihuana daña la sinopsis, cómo daña el tema, cómo las pone más lentas. Bueno, todo lo que vimos físicamente también, todos los efectos que tiene. Y después de leer científicamente lo que la marihuana hace sobre nuestros cuerpos, dice, sí. Y él renuncia a eso, a esa mentira, porque era una mentira, y es libre. Amén. Es que pasa esto, cuando tengo la mentalidad, yo ahora identifico el pecado, yo oro, sí, ya como que ya el Espíritu Santo me lleva a que no solamente lo identifico, sino que digo, tengo que orar por esto, ¿no? Y tengo que ayunar por esto, y tengo que poner límites, y tengo que aprender a vivir sin caer en esto, porque ya identifiqué que hay un pecado que yo no quiero hacer, y no me va a quedar, como venía diciéndonos Pablo, pobrecito, yo soy un miserable, no lo quiero hacer, pero lo sigo haciendo. Sino que entiendo lo que después Pablo nos explica y es, no. Ya lo identificó, usted ahora tiene el Espíritu Santo en usted, entonces ¿qué? Actúe, ¿no es cierto? Viva según el Espíritu. Bueno, ¿qué tengo que hacer para dejar de vivir en esto? No es que entonces voy al ayuno a que me oren y ya. No, sino que tengo que hacer yo para cambiar eso. Porque ahora el Espíritu Santo está en ¿qué? En mí. Y el Espíritu Santo, punto 6, le da vida a mi cuerpo que estaba muerto. Entonces no solamente me lleva a que mi espíritu ahora está vivo, sino que ahora ese cuerpo que estaba muerto al pecado también recibe vida por parte del Espíritu. Versículos 9 al 11 dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto ¿a causa de qué? Del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida ¿a causa de qué? De la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará ¿qué? Vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces, que el Espíritu Santo en mí obra de tal forma que mis miembros dejan de ser miembros que lleven a la muerte, al pecado, sino que también ahora mi cuerpo comienza a ser un instrumento de ¿qué? De justicia. Pero algo también importantísimo, el Espíritu le da vida a mi cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que caminar con Dios en santidad también trae salud, trae vida. Mi cuerpo se fortalece, mi rostro se mejora, se embellece. Voy al médico y las cosas van avanzando. Aunque venga enfermedad, Dios siempre termina sanando. Amén. Porque el Espíritu también le da vida ¿a qué? A mi cuerpo. Cuando tú vives en santidad, te aseguro que tu estilo de vida va a mejorar y tu cuerpo se va a sanar. Porque vas a dejar de vivir, ¿cómo se dice esto? Esclavo de tantas cosas. Pero es un proceso que viene ¿qué? ¿Acompañado de quién? Del Espíritu Santo. Es un proceso. Ahora, el ritmo del proceso se lo das tú, con tus decisiones.
El ritmo del proceso se lo das tú con tu intimidad con Dios. El ritmo del proceso se lo das tú decidiendo si vives para complacer tus deseos pecaminosos o para complacer los deseos del Espíritu. ¿Ven? Entonces ya cuando tú comienzas a caminar, el cuerpo deja de desear. Yo luché muchos años con pornografía y masturbación. Y hoy mi cuerpo dejó de desearlo. Ya no, ¿sí? ¿Hay tentación? Claro que hay tentación. Pero ya sé dónde cortarla. Ya sé cómo romperla. Ya no es algo que mi cuerpo anhele. Es más, cuando veo una mujer que está mostrando más, mi cuerpo mira a otro lado. Y no es aquí por chicaneármelas. Y he escuchado a muchos hombres de la iglesia que también les pasa. Y gloria a Dios porque tenemos hombres que están entendiendo la santidad desde los ojos. Pero ya es algo que no, sí, que mi cuerpo ya mismo dice, ya rechazo. Es más, yo hace un tiempo, no me acuerdo hace cuánto, tomé un refajo con carne. Mi cuerpo rechazó ese refajo. Me puse re mal. Y no es religiosidad. Es que el cuerpo ya no anhela eso. Yo fumé por un tiempo cigarrillo. Recuerdo el día en que Cristo me confrontó. Fue el día en que tuve encuentro cara a cara con Dios. Y ese día yo salí, me acuerdo que llegué a la universidad y mis amigos que estaban fumando, cuando yo me acerqué, el cigarrillo, el olor a cigarrillo, mi cuerpo lo rechazó de inmediato. ¿Sí? No, me costó más con el alcohol. Pero con el cigarrillo fue inmediato, no, ya no lo soportaba. Cada vez que alguien olía cigarrillo, o ya no, después de que yo fumaba. Porque tu cuerpo ya dice, ya no quiero hacer el mal. Ya no quiero vivir así. Me cansé de la depresión. Me cansé de sentirme culpable. El cuerpo se cansa. Me cansé de masturbarme y después sentir vergüenza, no más. Me cansé del guayao. Me cansé de la pensadera. El cuerpo comienza ¿a qué? A rechazar. Por eso siempre un hijo de Dios vuelve a casa. Amén. Porque una vez, el aplauso. ¿Cómo así, pastor? ¿Un hijo puede irse de casa? El Señor nos enseñó la parábola del hijo pródigo, ¿no? Él era hijo, ¿no? Él vivía ahí con el padre, pero se apartó. Pero su cuerpo le dijo, esta no es la vida que nosotros conocemos. Allá en la casa de tu padre, aún el más bajo de los jornaleros come mejor que tú acá. Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, siendo cristianos, ojo, el hijo nunca dejó de ser hijo. Se gastó toda la fortuna en prostitutas, en alcohol, en todo. Eso es lo que dice Jesús. Pero él siguió siendo ¿qué? Hijo. ¿Vivía como hijo? No. ¿Pero era hijo? No dejó de ser hijo. ¿Pero qué pasó? Su cuerpo, su mente, su espíritu le dijeron, esto no eres tú. Dice la palabra que volvió en sí. Es decir, volvió en su identidad y dijo, ¿yo qué hago viviendo esto? Y por eso oramos para que las personas que se han apartado vuelvan rápido, porque entre más rápido, menos dolores de cabeza se van a pegar. Pero no lo juzgamos. No, es que ese nunca fue salvo. No, yo no sé. Yo no sé si fue salvo o no fue salvo. Solo sé que está viviendo lejos de Dios en este momento. Espero que un día vuelvan sí. Y vuelva el regreso a casa. Y encuentre el camino a casa. Amén. Porque eso es lo que está esperando el Padre. Que los que se apartaron vuelvan. Y el que esté firme, mire que no caiga. Nadie está exento de caer.
Y si caes, no te dejes acusar por el enemigo. No te apartes. Si caes, ven que aquí, esta es una casa de sanidad, es una casa de restauración. Aquí nadie te va a juzgar. Aquí todos nos vamos a restaurar. Amén. Nadie está exento de pecar. Por eso tenemos seguridad de salvación. Versículo 12-16. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos, otra vez, ¿no? Hay que dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. Entonces, ¿qué? Vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, ¿no? Lo que estamos hablando con lucha libre. Ya somos libres, no nos volvemos a esclavizar. Sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Y ojo con este último versículo. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Nosotros tenemos seguridad de salvación. ¿En quién? En Cristo. ¿Y quién nos asegura esa salvación? El Espíritu Santo en nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que te dice, tú eres hijo. No actúes de una forma diferente. El Espíritu Santo es el que te convence de pecado. El Espíritu Santo no vino a condenarnos, sino vino ¿qué? A convencernos. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo no ¿vino qué? Vino a convencer al mundo de su pecado. O sea, el Espíritu Santo no vino aquí a condenarnos a nuestros pecados, sino vino ¿qué? A convencernos de que habíamos pecado. Y ese convencimiento es el mismo que el Espíritu Santo nos da de que nosotros somos hijos de Dios. El enemigo va a venir a decirte mentiras y va a decirte, por lo que hiciste no eres hijo de Dios, porque un hijo de Dios no hace eso. Pero tú tienes dos opciones. La tristeza te puede llevar, la tristeza que da el mundo te puede llevar a la muerte, o la tristeza que viene el Espíritu Santo te lleva a la vida. Y el Espíritu Santo te dice, eso no hace un hijo de Dios, pero tú eres un hijo de Dios. Arrepiéntete y vuelve a casa. Como le dice el Señor a la mujer adúltera, vete y no peques más. Tú eres hijo de Dios. El Espíritu Santo mismo nos lo afirma. ¿Quién nos da a nosotros seguridad de salvación? Lo que el pastor te diga. Tu salvación depende, tu tranquilidad acerca de tu salvación depende de lo que el pastor te diga. Depende de lo que un líder, un consejero te diga. Depende de lo que otros digan. Porque afuera cuando caemos, nos van a señalar, ¿usted no es que es cristiano? Y entonces, ¿qué vas a creer? ¿Esa mentira? ¿Que por ser cristiano entonces no puedes volver a pecar? Lo que pasa es que ahora tienes una mentalidad diferente. Y si pecaste, no es porque querías. Fue porque bajaste la guardia. Fue porque no pusiste un límite claro. Fue porque te rodeaste mal. Fue porque viste el peligro y aún así y pensaste que podías. No, yo puedo tener amigos y a mí eso no me va a pasar nada. E ignoraste que la palabra dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El Espíritu Santo te asegura que eres hijo y te dice, esa vida que estás llevando no es la de hijo. Esas amistades con las que te estás rodeando no son las de un hijo de Dios. Cámbialas. Ese hábito, esos hábitos que tienes, no son los de un hijo. Muera esos hábitos y haz nuevos hábitos. Amén. Y el Espíritu Santo es el que nos asegura que somos hijos de Dios. La pregunta hoy se la hago a todos acá. No tienen que responderla públicamente, respóndanla en su corazón. Si hoy nos muriéramos, si hoy morimos, ¿en dónde pasamos la eternidad? Si dudas, recuerda
que ya, si ya aceptaste a Jesús, eres hijo de Dios. Amén. Ay, pastor. Ahora, otra pregunta. ¿Y si viene Cristo hoy por nosotros, por la iglesia? Si hoy es el arrebatamiento hoy, ¿te quedas o te vas? Nos vamos. Me encanta eso, nos vamos. ¿Sí o no? ¿Por qué nos vamos? Que somos salvos. Tenemos seguridad. Ay, pastor, ¿y si un día, qué tal yo justo haya aceptado una cerveza y yo esté ahí emborrachándome cuando venga el arrebatamiento? ¿Será que me quedo? Pues primero, trate de no caer en borrachera otra vez, ¿sí? Aléjese de todos esos que los invitan a tomar, ¿verdad? Y si justo estabas pecando cuando viene el Señor, tranquilo. El Señor es justo. La palabra de Dios dice, si pecan, confiesen los pecados al Señor y el que es fiel y justo se los perdonará. Amén. Pero eso no nos da licencia para pecar. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, voy a vivir conforme a los deseos del Espíritu. Amén. Denle un aplauso al Señor por la salvación. Y somos libres. Estamos tranquilos. Amén. Todos pecamos todos los días. No hay ni uno solo justo. Aquí el que diga que no tiene pecado, ya pecó, porque es una mentira. ¿Sí? Todos pecamos, pero no vivimos en pecado. Amén. Ya no somos pecadores intencionales, somos pecadores ocasionales, que no planeamos el pecado, que no anhelamos el pecado, es más, lo aborrecemos. No queremos vivir en pecado. Porque ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Una vida de libertad. Porque vivir sin pecado es una vida de libertad. Señor Jesús, hoy te damos gracias, Dios, por este día y gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia. Y gracias porque hoy tu Espíritu Santo nos asegura a nuestro espíritu que somos tus hijos, Señor, que somos salvos, Dios mío. Señor, líbranos de caer en pecado, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad. Ayúdanos a vivir fuera del pecado, Dios. Ayúdanos a resistir la tentación. Señor, muéstranos dónde poner límites. Señor, muéstranos cuáles son los hábitos a los que tenemos que morir, Dios. Porque no queremos, Señor Jesús, vivir bajo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Queremos desear lo que tu Espíritu desea. Y tu Espíritu desea vida, una vida real, una sexualidad libre, Señor. Un cuerpo sano, no un cuerpo intoxicado. Tú lo que quieres es una mente sana, Señor, no una mente en ansiedad y depresión, con culpa, con rechazo. Eso no es lo que tú quieres. Tú quieres restaurar en nosotros esa seguridad, esa importancia y esa aceptación que el pecado nos robó, pero que tú nos has vuelto a dar por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor. Gracias por la libertad que hoy tenemos de escoger, porque antes no escogíamos, simplemente nos guiaban nuestros deseos, pero hoy tenemos la libertad de escoger si nos guiamos por los deseos de la naturaleza pecaminosa o si nos guiamos por nuestro espíritu. Y hoy decidimos vivir por el Espíritu. Hoy decidimos vivir en santidad. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que todas las cadenas del pecado fueron rotas en nosotros y que hoy somos libres para tomar la decisión de vivir conforme a tu palabra, que es la verdad. Gracias porque en ti podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque en ti encontramos un amor que sobrepasa nuestro conocimiento, un amor que cubre todas nuestras faltas, que echa fuera todo temor. Gracias porque en ti encontramos una vida llena de amor, de alegría, de paz, de paciencia,
de amabilidad, de bondad, de fidelidad, de humildad, de dominio propio. Que no hay ley que condene una vida así, Señor. Gracias porque hoy podemos rechazar una vida, Señor Jesús, en donde reinaba la discordia, los arrebatos de ira, los celos, las inseguridades, la inmoralidad sexual, los problemas gratis, los ojos morados, los sectarismos, las roscas, las envidias. Gracias porque ya no vivimos en esa vida y hoy la rechazamos, no queremos vivir más así. Era horrible, Señor Jesús, tener noviazgos en donde había celos, en donde había iras, en donde había peleas. No queremos vivir en un matrimonio en donde no hay una sexualidad libre, sino que hay inmoralidad sexual. No queremos en donde no hay, Señor Jesús, armonía. Sabemos que eso es lo que trae la carne, eso es lo que trae el pecado. Y hoy lo rechazamos porque tú nos hiciste libres de ese pecado. Y gracias porque hoy podemos vivir la ley como un deleite, Dios, no como una carga, sino que nuestros miembros, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu han recibido tu vida, Señor. Y hoy nos deleitamos en la ley. No es una carga para nosotros, Señor Jesús, sino que al contrario, hoy rechazamos eso que antes tal vez disfrutábamos, pero que nos hacía daño. Y hoy podemos disfrutar lo que le hace provecho y bien a nuestras vidas. Una vida saludable, con hábitos saludables, con disciplina, con amor, con armonía, con paz, con alegría. Gracias, Dios, porque no necesitamos emborracharnos para tener una buena fiesta, Dios. Al contrario, tenemos fiestas tan chéveres, Dios mío, en orden, sin problemas, sin celos, sin dolores de cabeza al otro día, Dios. Gracias por enseñarnos que hay una vida diferente, Dios, buena y abundante. No una vida como tal vez nos han querido vender el mundo, que es aburrida y que es angosta. No, Señor. Es que a pesar de, la disfrutamos. Te amamos con todo nuestro corazón y gracias por asegurarle a nuestro espíritu que somos tus hijos. Amén y amén.